Yo desde siempre he estado interesada en la política y en aquellos retos sociales que tenemos en España y en general en nuestra sociedad. Entonces, desde muy joven estaba muy interesada y empecé a descubrir en el asociacionismo una forma de, de hacer cosas que tuviesen impacto real en la vida de las personas. Y al final eso es lo que hizo en un primer momento que me uniese. Además, tener una comunidad de personas que tienen los mismos intereses e inquietudes hizo que el proceso fuese mucho más fácil. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. De amigos que de repente se conoce, se junta y empieza a idear y pensar, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, yo creo que va mucho de mirar a la sociedad, hacerlo en cierta manera o todo lo posible alejado de sesgos que podamos tener y entender qué dinámicas sociales se están generando o qué problemas puede haber ahí, ¿no? Entonces, en nuestro caso, identificamos uno que era la gran desconexión que hay de la sociedad en general, más concretamente del segmento joven, con los líderes que en teoría nos representan, ¿no? Las instituciones, también en la parte pues más empresarial, ¿no? No hay como líderes claros, ¿no? Hay una falta de liderazgo, sobre todo moral, que yo creo que es puesta de manifiesto de muchas maneras, ¿no? Entonces ahí, ¿qué dijimos, no? Ya vemos una gran barrera que hay entre esos dos grupos. Oye, pues imaginaos, a la izquierda esos jóvenes, a la derecha esa toma de decisiones que puede haber en un congreso o por la parte de grupos políticos y una barrera entre medios, ¿no? Entonces, ¿cómo solventar esa barrera, ¿no? Yo lo veo mucho o cuando lo pensamos desde su concepto, por así decirlo, se veía que también había un espacio de oportunidad ahí, ¿no? Y lo pintábamos como una especie de caja vacía, ¿no? De, oye, ¿cómo ser capaces de que esos jóvenes puedan sentirse que participan en la toma de decisiones de hacia dónde está yendo la sociedad, que es al final lo que se decide con la política pública, ¿no? Sentar las reglas del juego. Entonces esa caja está vacía y ahí lo que hemos generado nosotros es un nuevo canal de participación, de incidencia, en la cual pues, los jóvenes pueden poner sus ideas en esa caja y que los grupos políticos las cojan y las implementen, ¿no? Pero claro, ahí hay una reflexión también de, vale, ¿y qué van a ver o por qué van a coger esas ideas con otras muchas que puede haber, ¿no? Entonces, ahí a la hora de construir la iniciativa, bueno, pusimos tres conceptos, ¿no? Encima de la mesa diciendo, oye, ¿qué necesitan esas ideas para ser implementadas? ¿No? Y esto fue algo que, bueno, que se nos ocurrió y que decidimos ir con ello y construir, pues, en base a estos tres conceptos, toda la iniciativa, ¿no? Que es, oye, cómo desde nuestras cabezas vamos siendo capaces de dar pasitos o de identificar cosas que hacen que la organización vaya siendo tangible, ¿no? Entonces, esas tres cosas eran principalmente, oye, por un lado, esas ideas tienen que estar generadas en base a conocimiento útil, en base a entender las preocupaciones de los jóvenes que tienen sobre la sociedad. No tanto los jóvenes hablando sobre los jóvenes, sobre temáticas de juventud, sino jóvenes hablando sobre el cambio climático, jóvenes hablando sobre vivienda, hablando sobre la propia democracia, ¿no? La segunda premisa sobre la que construimos la organización es asegurar la representatividad, es decir, nosotros pues no somos solamente un grupo de personas que se junta y que somos tres o cuatro y que esto decimos, oye, hablo en nombre de toda la sociedad. No, o sea, ahí lo que tuvimos que hacer es decir, cómo asegurar esa representatividad, pues trabajando por un lado en ecosistema, es decir, en partnership y alianzas con muchísimas organizaciones, ya son, Talento es una plataforma de más de 95 organizaciones que forman parte de nuestra red. Y por otro lado, creciendo la comunidad. Somos más de 2.200 personas en la comunidad y creciendo cada vez más día a día, ¿no? Y luego una tercera premisa es garantizar la validez técnica de las medidas que se proponen, ¿no? Porque claro, muchas veces pues, nos encontramos en sesiones de co-creación o de inteligencia colectiva que lanzamos y claro, muchos jóvenes pues vienen con mucha inquietud de, oye, ¿cómo podemos descarbonizar el sistema energético mañana? Pues oye, es que mañana a lo mejor no es posible, ¿no? Vamos a la opinión que tú puedas tener,
contrastarla o validarla con gente que lleva trabajando muchísimo en esto, como puede ser un científico del CSIC o como puede ser una persona de empresa, y que te diga a ver si esto es viable o no es viable, ¿no? Entonces, con esas tres cosas, nosotros construimos toda la organización, ¿no? Y al final Talento lo que busca es, bueno, pues llevar la voz de los jóvenes a los procesos de toma de decisiones para incidir en la agenda política, siendo una plataforma que permite a las personas colaborar desde un proceso más de thinking, como yo lo llamo, ¿no? Oye, de pensamiento, de ideación, más como un think tank, bajarlo a medidas de incidencia, pero también decir, oye, nos remangamos y hacemos también la parte del do y la parte de implementación. Es como, vale, te estoy proponiendo que instales o que fomentes, por ejemplo, competencias de emprendimiento en las universidades, en línea de lo que decíamos antes, Ángel. Pues vamos a lanzar un proyecto que sea esta vez de impacto positivo, que se baje más al hacer y que permita formar a los jóvenes en esta materia, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos pasado en un proyecto en concreto que lanzamos hace ya un añito, que ha tenido mucho éxito en colaboración con la Embajada Americana, de Jump Startup Community, de cómo formar pues a 50 jóvenes, dotarles de competencias emprendimientos con ADN de USA, vamos, de Estados Unidos, para ser capaces de fomentar el emprendimiento en personas jóvenes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Talento al final ha crecido muchísimo y ya es pues un proyecto de proyectos. Tenemos también Talento para la Sostenibilidad, que es como ser capaz de ofrecer a los jóvenes una plataforma abierta para que se formen en materia de sostenibilidad y luego puedan entrar a opinar con más criterios, ¿no? Tenemos Diálogos por el Futuro, que Diálogos por el Futuro es un encuentro con las mayores representaciones políticas de nuestro país. Hemos estado con Teresa Rivera, hemos estado con Nadia Calviño y poder, bueno, que escuchen nuestras opiniones y que nos tengan en cuenta en la creación de esas políticas públicas y no como un ente aparte, ¿no? Entonces eso en gran resumen, porque ha crecido muchísimo esta iniciativa. Hace poquito además conseguimos apoyar a BILAB en todo el proceso de reflexión de la creación de la ley de empresas con propósito. Estuvimos con ellos en el Congreso presentándolas, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos de lo que vamos consiguiendo poquito a poco, ¿no? Bienvenidos al podcast con impacto social. Hoy tenemos con nosotros Marlene García, directora de comunicación de Talento para el Futuro, una organización sin ánimo de lucro, que ya nos estuvo comentando Alejandro sobre ella y que queremos un poco ampliar más en detalle sobre qué actividades, qué grupos de trabajo. Marlene, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, un placer contar contigo y sobre todo por empezar contigo, ¿no? ¿Qué te impulsó o qué te impulsó a ti a formar parte de una organización con impacto social como es Talento para el Futuro? Bueno, yo desde siempre he estado interesada en la política y en aquellos retos sociales que tenemos en España y en general en nuestra sociedad. Entonces, desde muy joven estaba muy interesada y empecé a descubrir en el asociacionismo una forma de hacer cosas que tuviesen impacto real en la vida de las personas. Y al final eso es lo que hizo en un primer momento que me uniese. Además, tener una comunidad de personas que tienen los mismos intereses e inquietudes, pues hizo que el proceso fuese mucho más fácil y ayudó a involucrarme desde un primer momento. ¿Y qué valores crees que fomenta entre los jóvenes? Porque entiendo que es hacia donde se dirige Talento para el Futuro. Bueno, nosotros tenemos sobre todo un enfoque intergeneracional, es decir, nuestro objetivo es cerrar la brecha intergeneracional que existe en nuestra sociedad, ya no solo en cuanto a empleabilidad, que parece que es lo que más se conoce, sino también en otros aspectos como puede ser la participación política. Y bueno, ese enfoque es esencial para nosotros, pero aparte de eso es muy importante para nosotros cuestiones como la sostenibilidad, la igualdad de género, y son cuestiones que tratamos dentro de la organización. Están presentes en todos los proyectos, digamos. ¿Hay competencias transversales entre los jóvenes que participan entre Talento para el Futuro? Bueno, las personas que participan en Talento para el Futuro normalmente suelen ser
personas con contextos muy diferentes, pero que tienen algo en común, y es que tienen muchas ganas de comerse el mundo y de tener un impacto real, y bueno, tienen un compromiso social enorme. Además, muchos de ellos tienen capacidades de liderazgo impresionantes y que ayudan que los proyectos salgan adelante. Así que es verdad que en cuanto al contexto, los estudios y demás, tenemos mucha variedad. Eso es lo que une a todas las personas en talento, las ganas de cambiar las cosas. Si tuviéramos que definir cuál es el perfil participante de talento para el futuro, pues definiríamos como que son agentes de cambio prácticamente, ¿no? O sea, buscan, ¿no? ¿O cómo los definirías tú a todos los miembros? Y de hecho, Totalmente. ¿cuál ha sido un poco tu experiencia? ¿Empezaste a participar como voluntario? Cuéntanos un poco más cuál es un poco el proceso de alguien que conoce la organización y en este caso tú que ya formas parte de la organización, ¿no? Exacto. Pues bueno, yo creo que yo estudiando la carrera era muy común que hubiese personas en mi entorno. Ya la universidad es un espacio de diálogo, de reflexión y demás, pero yo me daba cuenta que pues las ganas de cambiar las cosas no estaba presente en toda la gente con la que yo estaba en la universidad. Entonces empecé a buscar formas de participar activamente en nuestra sociedad y apareció Talento para el Futuro. Y fue a partir de conocer la organización que me di cuenta de cómo podía involucrarme en proyectos súper interesantes que al final, pues eso, tenían un impacto y que nos convertía en agentes de cambio. O sea, de una persona con quizás interés por la política o por conocer los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, pues de eso a ser un agente de cambio, yo creo que el asociacionismo es un poco el canalizador o el transformador en ese sentido. Y bueno, a partir de ahí empecé a involucrarme porque al final el talento da la oportunidad de involucrarse a cualquier persona tanto como quiera. Y entonces empecé a involucrarme, empecé a interesarme en los proyectos, a trabajar con el equipo de coordinación en su momento para sacarlos adelante, pues eventos, proyectos de incidencia política y de acción social. Y bueno, fue a partir de eso que seguí y ahora pues estoy en el equipo de coordinación. Pues bueno, enhorabuena por ese recorrido, que pueda ser un referente para muchas personas como una referencia en cuanto a la veces a la hora de la búsqueda de trabajo. Es decir, si tú ves una organización que tú te sientes identificado con esos valores y empiezas a colaborar con ella, puede ser una manera de realmente de conseguir trabajar en algo que realmente te gusta y con lo que te sientes identificado, ¿no? Y muchas veces es como Totalmente. creo que ese discurso de que a través del voluntariado y a través de la participación activa se pueden conseguir, puedes ir creando tu camino, me parece una referencia súper importante, ¿no? Y yo creo que no se le da muchas veces publicidad. ¿Quieres trabajar en algo? Envía el currículum. No, empieza a demostrar que tienes interés, que tienes motivación, que te sientes identificado con esos valores de esa organización y el resto vendrá solo, ¿no? No sé si yo creo que es un poco lo que tú estás mostrando, ¿no? Con tu experiencia. Totalmente, y además yo pienso que los jóvenes de hoy en día queremos más que un simple salario. Para nosotros, o por lo menos para la gente en Talento para el Futuro, es algo que solemos hablar. No se trata de buscar un empleo solo, sino buscar un empleo que tenga impacto. Hoy en día, pues este pensamiento yo creo que se está instalando cada vez más en las empresas que están siendo conscientes de que a los jóvenes nos importa su impacto en la sociedad y que no es lo mismo trabajar en una empresa que vive de forma ajena a los retos que nos encontramos con una empresa o una organización que realmente esté involucrada y quiera ser parte del cambio y del progreso de nuestra sociedad en muchísimos aspectos. Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí siempre fue muy importante que mi trabajo estuviese muy involucrado esa parte de impacto social. Y yo creo que es el caso de muchos jóvenes.
Bueno, pues me alegra mucho saber y creo que estás en el podcast que más adecuado para ello, ¿no? Porque estamos muy identificados con esa visión que estás comentando tú, ¿no? O sea, realmente enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, Muchas. háblanos un poco más de los proyectos ahora mismo que tenéis en marcha, sobre todo de emprendimiento, cómo realmente desde talento, por ejemplo, para el futuro se está potenciando el que jóvenes puedan, por ejemplo, crear sus propias organizaciones, por ejemplo, de impacto social, ¿no? ¿Cómo realmente, qué tipo de grupos de trabajo tenéis en ese área? Bueno, nosotros hemos terminado hace un tiempo un proyecto que se llama Jump Startup Community con la Embajada de Estados Unidos, que precisamente lo que buscaba era que jóvenes, una serie de jóvenes que participaron en el programa pudiesen aportar soluciones innovadoras para retos sociales a los que nos enfrentamos. Y en este sentido, pues hacerlo a partir del emprendimiento. Así que eso fue un gran ejemplo para este caso que me comentas. Y después, en cuanto a empleo y demás, también hacemos parte de incidencia, ¿no? Para nosotros es esencial no solo a través de talento dar las oportunidades, sino que nuestro sistema y nuestra legislación lo permita y lo impulse. Y por eso lanzamos también el Estatuto del Trabajador del Futuro, que es un proyecto en el que tiene una parte muy importante de emprendimiento, en la que se habla precisamente de la necesidad de crear políticas activas que den oportunidades a los jóvenes para crear sus propias empresas y también sus propias organizaciones en el caso de querer dedicarse al cuarto sector de las empresas sociales. Muy bien, pues lo incluiremos luego en las notas del programa para que la gente pueda tener más conocimiento y el que esté interesado también pues pueda saber más de ello. Y respecto a las tecnologías, ¿cómo ve Talento para el Futuro este impacto que están teniendo las nuevas tecnologías? Porque realmente a raíz de la aparición de tecnologías como ChatGPT y otras tecnologías de inteligencia artificial, de blockchain y demás que están apareciendo, ¿cómo realmente se está viendo si como una amenaza o como una oportunidad? Bueno, consideramos que puede ser ambas cosas al final. Puede ser una amenaza si no se utiliza con los fines adecuados, pero yo creo que al final este tipo de tecnologías pretenden aumentar mucho la productividad y las herramientas que tienen las personas jóvenes, en el caso de nuestra organización, para desarrollar los proyectos que quieren hacer. Entonces, yo en este sentido, pues sí es verdad que lo utilizamos este tipo de herramientas que son tan importantes. Y de hecho, tenemos un proyecto que ahora se viene la segunda edición, que se llama En Bit de Mujer, que es un podcast precisamente sobre tecnología y sociedad de la mano de mujeres expertas en este ámbito. Y hablamos de todas estas cuestiones, tanto del impacto en el empleo como de la oportunidad para la productividad. Y, y bueno, yo creo que es súper interesante ir analizando cada vez más cuál va a ser el impacto de estas nuevas tecnologías en nuestra sociedad, cuáles son los retos que se vienen también para poder adelantarnos, ¿no? Como sociedad, pues por ejemplo a nivel legislativo. Ujú. Sí, de hecho, bueno, añadiremos luego todo lo que nos estás comentando, también para que luego los oyentes puedan también saber más. A nivel legislativo, desde este enero de 2023 se ha aprobado una ley de startups. No sé si realmente estáis siguiendo este proceso y realmente si se ha contado o Talento para el Futuro ha opinado al respecto. Bueno, para nosotros es fundamental que existan leyes como estas, porque al final lo que hacen es legislar acerca de nuevas realidades que está viendo nuestro país. Entonces, yo creo que la legislación nunca puede quedarse atrás y ya era momento de tener una legislación concreta para las startups y para los proyectos de emprendimiento en nuestro país. Y creo que genera un marco jurídico adecuado para empezar en este sentido a promover el emprendimiento en España. Sin lugar a dudas, yo creo que es una pieza clave
para impulsar el emprendimiento. Desde Talento para el Futuro, con lo que nos comentaba un poco Alejandro, ¿no? Ese hueco entre la sociedad y las instituciones. Ahora mismo, ¿en qué grupos de trabajo de relevancia estáis trabajando y donde este conocimiento útil que decía un poco Alejandro del conocimiento útil, asegurar esa representatividad y la comunidad y validar esas medidas con personas de referencia? Ahora mismo, ¿cuál es o cuál consideras tú que es uno de los aspectos más importantes o de los grupos de trabajo en los que estáis trabajando a nivel de organización? Bueno, para nosotros el Estatuto del Trabajador del Futuro está siendo algo fundamental. Estamos en un proceso de incidencia muy importante ahora mismo desde este proyecto. Sin embargo, tenemos más proyectos ligados a las diferentes comunidades temáticas en nuestra organización. Tenemos una comunidad temática de cultura y deporte, uno de asuntos exteriores, de industria, comercio y turismo, de asuntos económicos y transformación digital, precisamente también. Entonces, hay diferentes proyectos ligados a las diferentes comunidades temáticas y para nosotros es fundamental que los proyectos no vengan impuestos desde el equipo de coordinación o de aquellas personas que coordinamos en general la organización, sino que venga precisamente de los grupos de trabajo, de las áreas temáticas y bueno, de estas comunidades temáticas que tenemos. Y son ellos los que al final pues buscan oportunidades de incidencia o comentan cuáles son sus iniciativas y desde el equipo de coordinación les ayudamos. Yo en mi etapa como voluntaria en la organización también estuve echando una mano en un proyecto que se llama Es Nuestro Momento, que es precisamente para ayudar a las personas jóvenes a encontrar un empleo. Entonces tiene una parte muy importante divulgativa en redes sociales y bueno, estuve echando una mano en esa, pero como digo, siempre es de abajo arriba un poco para también responder a los intereses que tienen las personas de nuestra comunidad. Muy bien. Como comentabas, esta parte de las redes sociales, ahora mismo tú como directora de comunicación, ¿qué recomendaciones darías para otras organizaciones del tercer sector a nivel de comunicación para conseguir mayor impacto? Porque al final la comunicación está muy relacionada con el impacto que se vaya a crear. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías tú para cualquier organización que nos escuche desde un punto de vista de comunicación? Pues yo creo que lo fundamental es tener un objetivo muy claro. La presencia digital no existe para simplemente tener presencia digital. Es importante tenerla, pero es importante tenerla con un objetivo. Es decir, si el objetivo es que personas se involucren en un proyecto concreto, pues tenerlo muy en cuenta. Si el objetivo es que personas asistan a un evento que va a ser muy importante sobre sostenibilidad, por ejemplo, pues eso todo hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tener presencia digital. Y después cuando ya se tiene, es muy importante saber las personas que se acercan a tu organización. Es decir, en nuestro caso, lo que une no es necesariamente un estudio universitario o un nivel de estudio o una zona geográfica, sino que lo más importante es el compromiso social de estas personas. Entonces, es muy importante saber a quién te diriges y tenerlo en cuenta en todas las acciones a nivel digital y de presencia de comunicación digital. Yo creo que eso sería lo fundamental. Vale, entonces una vez que tenemos identificado cuál es el objetivo, normalmente, ¿qué canales utilizáis realmente en este caso? En Talento para el Futuro, ¿qué canales soléis utilizar como medios de comunicación? Utilizamos Twitter, utilizamos LinkedIn y utilizamos Instagram principalmente. Y algo muy importante ya cuando se ha analizado esto es, pues por ejemplo, el lenguaje que se utiliza, saber a quién te diriges es esencial. Em, yo creo que, yo creo que no es necesario tener muchos canales, sino cuidarlos bien y tener claro para qué nos sirve cada canal y a quién nos dirigimos en cada canal. Así que eso es lo esencial. Muy bien, pues muchísimas gracias,
Marlene, por tus recomendaciones y contarnos un poco tu experiencia también en Talento para el Futuro. Esperamos que con este podcast le abramos la puerta a muchos jóvenes que nos puedan escuchar y que tengan esas inquietudes sociales de cambiar desde la sociedad y a través de las organizaciones que nos representan y que encuentren en Talento para el Futuro un canal de acción. Así que, pues nada, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. Nada, a vosotros. Este podcast es posible gracias a IDAPIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.